Bienvenido al podcast de Serran, línea de investigación de salud y running en Chile, y marca registrada de la carrera de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Manuela Besomi, soy cofundadora de la línea Serran, kinesióloga dedicada a la investigación y doctorada en Ciencias de la Rehabilitación. Bienvenidos a otro episodio del podcast Serran. Hoy día estaremos hablando con Gustavo Torres, kinesiólogo y candidato a doctorado en neurociencias. Durante este episodio, Gustavo nos llevará por el camino del dolor persistente, incluyendo tips para la evaluación, manejo y tratamiento de pacientes con dolor, así como para lesiones por correr, y un montón de herramientas clínicas que seguro les servirá tanto a corredores como clínicos. Que lo disfruten. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Serrano. Hoy día estamos con un invitado muy especial, Gustavo Torres. Gustavo, muchas gracias por estar hoy día conmigo conversando sobre la reconceptualización del dolor persistente y a ver si podemos conversar sobre cómo lo podemos aplicar al running también. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manu, por la invitación. Gustavo, me gustaría, antes de entrar en temas duros, si es que pudieses presentarte, que nos cuentes quién eres, qué haces y dónde trabajas. Sí, claro. Bueno, primero que nada, darte las gracias por invitarme. Segundo, espero que la conversación sea lo más entretenida para la gente que escucha tu programa, que entiendo que son runners, entiendo que también son personas que son aficionados al running, o pueden ser también kinesiólogos que quieren atender personas que hacen running. Bueno, yo soy kinesiólogo, soy especialista en el área musculoesquelética. Salí de la universidad hace aproximadamente 14 años ya, pasa el tiempo y uno no se da ni cuenta. En una primera instancia me dediqué a ver pacientes de todo tipo, como cualquier kinesiólogo, y luego empecé a trabajar más bien en pacientes que tenían dolor en ciertas zonas específicas, eh, problemas de espalda baja principalmente y hombro. Esas eran las cosas que más me gustaban. Entonces me empecé a dedicar principalmente a ver ese tipo de pacientes. Y en los últimos años, 6 o 7 años, empecé a atender pacientes con dolor persistente en un equipo interdisciplinario, y eso cambió un poco mi visión de cómo atender a este grupo de pacientes. Y atendemos de todo tipo de pacientes que tienen dolor persistente o dolor de larga data. Como tú sabes, Manu, entre medio de todo esto, eh, lo que hicimos conjunto con un colega o con un amigo mío en realidad, que es Pedro Salgado, es traer cursos a Chile para acercar a los expertos como mundiales de los diferentes aspectos de la kinesiología a Chile. Y a través de esa empresa tuvimos la suerte, porque fue un momento como especial en mi vida, de traer durante prácticamente 8 años destacados profesionales a Chile. Chad Cook, Lorimer Mosley, César Fernández de las Peñas, Deborah Fala, Gwendolyn Yule, Paul Hodge. Y fue una época muy, muy bonita para mí, donde me nutrí con muchas experiencias, no solo de las personas que estábamos trayendo, sino que también de los kinesiólogos que asistían a los cursos. Fue un momento gratificante en mi vida. Eh, y paralelamente también empecé a dar clases en la Universidad de la América, y después entré a la Universidad Católica de Chile, y mi interés en la docencia me llevó a trabajar en tiempo completo en la universidad. Y en ese entonces, cuando empecé a trabajar tiempo completo en la universidad, el equipo del dolor UC estaba en formación, el equipo interprofesional que te conté antes, y buscaba un kinesiólogo que integrara al equipo interdisciplinario. O sea, estaban buscando un kinesiólogo para integrar ese equipo que está formado por médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, reumatólogos.
y me llamaron para ser parte de ese equipo, lo que representó un proceso largo de empezar a saber cómo íbamos a atender a estos pacientes, qué les íbamos a entregar, eh, desde el punto de vista kinesiológico, cómo lo íbamos a hacer. Entonces empecé a crear una forma de atención para este grupo de pacientes, porque, bueno, como tú sabes, Manu, el sistema en nuestro país es atender a varios pacientes a la vez. Y este grupo de pacientes con dolor persistente necesita una atención uno a uno, necesita que le entreguemos atención individualizada y necesita de una evaluación específica y necesita de un tratamiento específico para cada uno de los pacientes que tenemos al frente, no poner a los pacientes en línea y hacerle exactamente lo mismo a todos. Entonces, finalmente logramos integrar todas estas cosas y iniciamos la atención kinesiológica dentro de este equipo interdisciplinario y eso ya va avanzando y ya lleva más de 7 años. Estamos trabajando en eso y ya hay más de 7 kinesiólogos trabajando en el equipo. Interesante. Eh, y, eh, y lo último que te cuento con respecto a mí es que hace 2 años comencé mi doctorado con la doctora Margarita Calvo, que algo estábamos conversando antes de empezar, en un laboratorio de dolor neuropático, que es el laboratorio de la doctora Margarita Calvo, que es parte del equipo interdisciplinario. Y actualmente estamos estudiando personas con neuropatía periférica, personas eh, con neuropatía de fibra fina, que son pacientes que tienen dolor persistente, pero a partir de un daño a nivel del sistema somatosensorial. Y desde el punto de vista personal, así para terminar con la parte que yo creo que más va a interesar, es que a mí me apasiona el running. Sin embargo, el doctorado me ha quitado súper harto tiempo, pero antes de comenzar con el doctorado me había propuesto correr los 6 majors eh, de las maratones, y hasta ahora, antes del doctorado, había logrado correr 2 de ellos, Nueva York y Chicago, y espero, cuando termine el doctorado, completar los otros 4 que me faltan y ver si es que es posible hacerlo. Pero con el doctorado está difícil. Increíble desafío. Bueno, lo bonito del running es que nos permite hacer esto por mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto? Así que años, años para hacerlo lo tienes. Qué buena. Sí, y especialmente la maratón, así que Así es. el maratón, mientras más viejo, mejor. Así es, tal cual. Oye, Gustavo, bueno, tremendo, tremendo currículum. Es un honor para mí estar conversando contigo hoy día. Muchas gracias. Y recuerdo, creo que yo debo haber ido a prácticamente, no sé, el 90% de los cursos que ustedes hicieron. Así es que un beneficio para toda la comunidad, sin duda, la comunidad de Kine. Así que gracias por eso. Bueno, y entrando ahora al tema que nos convoca, y vamos a hablar del modelo que ustedes crearon de intervención, ¿no es cierto?, interdisciplinario, y cómo atienden, etcétera. Pero si podemos empezar, quizás nos puedes contar algo tan simple como qué es el dolor persistente y a veces se confunde con el dolor crónico. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Eh, ¿cuál es, cuál es cómo lo podríamos definir para nuestra audiencia? Bueno, la definición como clásica, siempre habla de dolor crónico, ¿sí? Pero la palabra crónico tiene una tendencia negativa, tiene una tendencia, por decirlo de alguna forma, eh, peyorativa incluso. No sé, a ti qué se te viene a la cabeza cuando te hablan de crónico. ¿Qué es lo que tú me dirías, y oye, sabes que esto pienso Que cuando me nunca se hablan de la me, palabra crónico? que nunca se me va a ir Que nunca se te va a ir, que va a perdurar por por siempre, siempre. que vaya a terminar quizás en, no sé, pues en una silla de ruedas, o Mm. quizás no vaya a poder correr nunca más en tu vida, o quizás, qué sé yo, vas a poder correr mucho menos de lo que corrías antes. Ese es el problema de la palabra crónico. En la palabra crónico en nuestro cerebro está
como instaurada dentro de las cosas negativas, ¿cierto? Entonces, por eso ha existido esta forma de llamar al dolor crónico, que es un sinónimo, dolor persistente. Pero el dolor persistente tiene otra connotación, ¿cierto? Es un dolor que se mantiene en el tiempo, pero puede terminar en cualquier momento. Es un dolor que podría tener su fin. Es un dolor que podría tener un desarrollo positivo. Pero la definición clásica de dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o parecida a la asociada a un daño tisular real o potencial, que es la definición de la IASP. Y desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista del tiempo, que es lo que hablamos de dolor crónico, y es también por eso que tampoco me gusta tanto la definición de dolor crónico o la forma de llamar al dolor que dura más de 3 meses, es dolor crónico. Pero siempre mi duda aparece con esto. Imagínate, el dolor tiene 2 meses y 29 días, o 28 días. ¿Cómo lo llamamos? Le llamamos, bueno, nosotros tenemos la palabra subagudo, ¿cierto? Pero las características del paciente puede ser que nos, nos obtengamos desde la evaluación que el paciente tiene más bien características de dolor crónico, a pesar de no estar dentro de la temporalidad de más allá de 3 meses. Por lo que esa definición no es tan buena, porque se basa puramente en la parte temporal, ¿cierto? Perfecto. Y en términos... Pero Oh, perdón. es lo que hay, Claro, es lo que es lo hay. que hay. Y en términos, tú hablaste hablas de las características, ¿no es cierto?, de un paciente con dolor crónico. ¿Nos podrías contar cuáles son esas características si es que no consideramos necesariamente el aspecto temporal? Bueno, en general, la experiencia es desproporcionada con respecto a lo que está sucediendo al paciente. Eso es una de las cosas que se puede, se puede encontrar dentro de la evaluación. En general, los pacientes presentan dolor difuso. En general, está asociado a factores psicosociales y también tiene dentro de sus características es que cuando entregamos un estímulo a este grupo de pacientes, la respuesta a ese estímulo es desproporcionada. Esas son las características, entre comillas, generales. Y si hablamos de mecanismos por los cuales podríamos decir que está ocurriendo el dolor, existe otra clasificación que me parece un poco más adecuada que la puramente temporal, que es las características, o sea, los mecanismos del dolor, la clasificación según mecanismo. Y ahí podemos hablar de dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico. Y lo que hablé anteriormente tiene mucho que ver con dolor nociplástico, donde lo que está alterado es el sistema nervioso, donde existe una alteración a nivel del sistema de percepción del dolor. Y eso es lo que han definido últimamente como dolor nociplástico. Eh, y como ya algo hemos conversado, tiene diferentes características con respecto al dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo está bien delimitado, el dolor nociceptivo en general tiene una clara asociación con un daño tisular que no es en el sistema nervioso. Además, la respuesta al estímulo es proporcional al estímulo que se está entregando. Y el comportamiento es proporcional al estímulo que podemos evaluar. En cambio, el dolor neuropático está definido como
la afección o la enfermedad en el sistema somatosensorial, en el sistema nervioso, y ahí también ocurren inconvenientes o ocurren cambios a nivel del sistema nervioso. Y también la respuesta muchas veces es desproporcional. Entonces, ahí es un poco más fino y un poco más interesante que solo esto de el tiempo el desarrollo temporal y clasificar el dolor agudo bajo los 3 meses y el dolor crónico sobre los 3 meses. A mí me parece que esa clasificación muchas veces no nos ayuda a saber cuál puede ser la evaluación que vamos a hacer en el paciente, ni tampoco nos ayuda a saber cuál es el tratamiento que vamos a llevar con un paciente. Totalmente. No nos ayuda en ese sentido. Pero el problema que tenemos es que el dolor crónico es ultra prevalente en el mundo. Se habla de que 1 de cada 3 personas tiene dolor crónico en el mundo. O sea, las personas en general que tienen dolor persistente se sienten solas, se sienten que lo que les está pasando es algo que no le pasa a nadie más. Y una de las cosas que hacemos en la clínica es decirle a los pacientes que esto no es tan poco común, que 1 de cada 3 pacientes o 1 de cada 3 personas en el mundo vive con dolor crónico. Y la duración de este dolor crónico en general es aproximadamente 30 meses, 40 meses. O sea, es mucho tiempo. Y en Chile hay un estudio nuevo que hizo mi tutora, tengo que hacerle propaganda, obvio, que salió ahora en 2023, hace un mes atrás, que habla de que la prevalencia estimada de dolor crónico en Chile es el 34,7, casi el 35%. Wow. O sea, es mucha gente, mucha gente. En Runners no existen muchos datos, estuve tratando de buscar porque no tenía esa estadística, y en general se habla de que hay mayor prevalencia de dolor crónico que en la población general, pero no se sabe muy bien cuál es el rango. Encontré algunos estudios que hablaban del 70% en runners de elite, imagínate, 70%. Y hay otros estudios que hablan de que el dolor es un poco, que el porcentaje es un poco más bajo, pero hay pocos estudios de prevalencia. No sé si tú has encontrado alguno que sea como el que estoy diciendo o quizás algo diferente, pero sabemos que existen muchas lesiones por uso excesivo y en ellas, en esas lesiones aparece el dolor de forma insidiosa. Y en la mayoría de esos casos no es atribuible a un incidente o a un traumatismo específico. Entonces, se podría clasificar como un dolor persistente. Claro. Y antes de entrar a cómo evaluamos, cómo determinamos que una persona tiene dolor persistente o no, ¿sabemos cuál es el porcentaje de esos, pensemos esos 30% o 35% que son en Chile que tienen dolor persistente? ¿Cuántos de ellos tienen una resolución, ¿cómo se dice? Como, eh, De ah, los síntomas. sí, como una resolución automática Una o relación, tiene una palabra eso. por la historia natural, por la historia Claro, natural. ¿Sí? gracias, sí. Me imagino que no hay datos, En pero ¿tienes una general, idea de cuánto realmente se resuelven por bueno, historia natural? en general los problemas de dolor persistente, en general los pacientes no acuden a la clínica porque se sienten bien o porque han tenido un desarrollo de la condición positiva. En general acuden a la clínica porque han tenido un desarrollo de la condición cada vez avanzando hacia la parte negativa, hacia un desarrollo cada vez mayor de su dolor o cada vez con más crisis. Porque una de los
problemas principales que experimentan este grupo de pacientes son las crisis, o sea, la exacerbación de sus síntomas de forma que es poco explicable. eh, y eso es una de las cosas que también es característico de un paciente con dolor persistente. Estas crisis que aparecen sin un factor eh, preponderante explicable. En general, cuando los pacientes les preguntamos, ¿por qué crees que tuviste esta crisis? Y en general los pacientes no tienen mucha respuesta. Eh, y hay que empezar a indagar, empezar a preguntar qué es lo que le pasó quizás con su familia, con su trabajo, con el entrenamiento, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan a aparecer cosas que pueden ser eh, algunos de los posibles factores que incidieron en esa crisis. Eh, pero en general, este grupo de pacientes no tiene una evolución positiva, o más bien se mantienen estables o más bien tienen una evolución negativa. Eh, en general, este grupo de pacientes, eh, los tratamientos clásicos del enfoque estructuralista y el enfoque tisular no tienen buenos resultados. Claro. Y eso es lo que en general llegan a la clínica. Llegan a la clínica con la idea de que el enfoque estructuralista y el enfoque tisular que mm, tenemos todos desde nuestro pregrado, porque el pregrado tiene ese enfoque, eh, tienen mucha frustración, porque los resultados con ese enfoque han sido negativos o han sido más bien nada, no han tenido resultados. Y eso está en la literatura, está en los estudios científicos, de que es el enfoque estructuralista, el enfoque donde el tejido es el comandante de todo la respuesta dolorosa o la experiencia dolorosa, no tienen, los pacientes no tienen los resultados que esperamos. Sí. Oye, Gustavo, cuando llega un paciente a tu clínica, ¿cómo es la evaluación? ¿Cómo determinas que efectivamente ese paciente está con un dolor, bueno, que tiene dolor persistente, pero que además de mecanismo nociplástico, como nos explicabas anteriormente? Y si ese es el caso, ¿cómo le explicas a ese paciente lo que está pasando? Buena pregunta, buena pregunta. En general, la evaluación en la clínica se divide en cuatro grandes pilares, ¿sí? Y siempre lo digo y siempre lo hablo, me encantan los pilares. Yo sé que es repetitivo para gente que me ha escuchado, pero bueno, es así como me gusta explicarlo. Eh, en general, la anamnesis. Y la anamnesis es una anamnesis que preguntamos, o el primer pilar de la evaluación es la anamnesis, la entrevista clínica, donde preguntamos diferentes factores que puedan estar incidiendo en la condición del paciente. Preguntamos factores cognitivos, preguntamos factores emocionales, preguntamos factores de estilo de vida, preguntamos factores de actividad que pueden estar influyendo en el problema del paciente, preguntamos las preguntas clásicas con respecto a los antecedentes, pero estamos preocupados de hacer una evaluación o más bien una entrevista clínica que abarque todos los factores que podrían incidir en la condición del paciente. Y siempre digo esto con respecto a este grupo de pacientes. Cuando hacemos una entrevista, tiene que ser lo más vaciadora posible para que el paciente nos entregue muchísima información de los posibles factores que estén incidiendo en el problema, que pueden ser, como te digo, desde los factores emocionales hasta los factores físicos. En general, los mayores inconvenientes los encontramos en los factores cognitivos, en las creencias, en las experiencias pasadas. Pero, a pesar de eso, hay otros pacientes que tienen otros factores que inciden. Entonces, lo que tenemos que buscar es la individualización, o sea, esos factores para hacer un tratamiento individualizado. El segundo pilar son los cuestionarios. Y ahí hacemos cuestionarios según nuestra anamnesis. Por ejemplo, si es que el paciente tiene un problema principalmente
en los hábitos de sueño, duerme mal, tiene insomnio. Voy a hacer un cuestionario para ese factor, que podría ser el test de Pittsburgh. Voy a hacer un cuestionario específico. En general, no lleno a los pacientes de cuestionarios y no lo llenamos en la consulta clínica. Ninguno de los kinesiólogos que trabajaba en el equipo los llena de cuestionarios, pero sí elige algunos cuestionarios para que de esa forma nosotros tengamos una medición objetiva de que el tratamiento está teniendo efectos sobre ese factor. Hacemos una evaluación física convencional donde podemos medir si es que es importante el rango de movimiento, vemos el movimiento, observamos la calidad del movimiento, observamos también, quizás evaluamos fuerza, pero movimientos en general globales del paciente. Y hacemos evaluaciones específicas, donde queremos saber si el paciente tiene más características de sensibilización central o más características de neuroplasticidad. Y ahí tomamos decisiones en la evaluación para lograr saber si es que las características tienen más que ver con esto que te menciono o la otra característica que te menciono. Y por supuesto tenemos que siempre estar en línea con las expectativas y las metas del paciente. Estamos constantemente preguntando cuáles son las expectativas y cuáles son las metas. En un paciente running, me imagino, y siempre lo que uno quiere es volver a entrenar lo antes posible Claro. y volver a correr en una competencia lo antes posible. Entonces, eso es lo que hay que tener presente dentro de una evaluación y para lograr saber si es que un paciente tiene características de dolor nociplástico o características en otra línea. Ahora, esto de los mecanismos es súper discutido en la evidencia actual, como decir, este paciente tiene características nociplásticas, así que voy a tratarlo de esta forma. Es súper discutido eso, y estoy de acuerdo con esa discusión. A mí me parece que en general los mecanismos se mezclan. No existe un paciente puramente nociplástico, no existe un paciente puramente neuropático. Es como hablar del dolor psicológico. Para mí el dolor psicológico no es algo que esté dentro de mi pensamiento, porque el dolor está dentro de un modelo biopsicosocial, donde todos los factores se mezclan. No existen pacientes puramente con factores psicológicos incidiendo sobre su problema. Todos los factores se van mezclando. Y eso pasa también con los mecanismos. Ahora, sí podemos saber que hay algún mecanismo que gobierna sobre los otros. Y eso es importante para poder sacar conclusiones y después para poder hacer un tratamiento. No sé si te hace sentido lo que estoy diciendo, en verdad. 100% más sentido. O sea, pensemos ahora que en el fondo tú tienes una idea con tu evaluación de cuáles son los mecanismos que probablemente están influyendo más en tu paciente, ya sea uno dominante o una combinación de mecanismos. ¿Cómo le explicas esto al paciente? Sobre todo cuando es nociplástico y neuropático, que es la gran como discusión también que hay hoy de la educación del dolor, ¿no es cierto?, de la educación de la condición. ¿Cómo educo, cómo explico esto al paciente? Para no decir que su problema está en la cabeza, ¿no es cierto?, que es lo típico que Sí, decimos. sí, 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 sí. Me carga esa frase, Es lo peor, sí. pero en general, cuando hablamos un poco de esto, los pacientes, de cierta forma, hay algunos que sienten que les estamos tratando de decir eso. Lo que yo les digo en general, la verdad es que de cierta forma te estoy diciendo eso porque el enfoque es de cierta forma cerebrocentrista, pero a pesar de eso te estoy diciendo que es más bien el sistema nervioso
el que tiene un inconveniente. Es el sistema de percepción del dolor. Y el sistema de percepción del dolor no está solamente en la cabeza, no está solamente, no es solamente el cerebro. El sistema de percepción del dolor está compuesto por el cerebro, la médula espinal, los nervios que van a todo nuestro sistema musculoesquelético y a la piel. Eh, por lo que no es solamente lo que está en la cabeza. Y de hecho, aparte de eso, existen las creencias, las expectativas, los factores psicológicos, las emociones, que también tienen que ver con el sistema de percepción del dolor. Por lo tanto, hay mucho más que esto de está en la cabeza. Ahora, si en la cabeza está el cerebro, que es algo importante, ¿sí? Pero para hacer educación, para mí la clave es usar analogías. Y siempre esas analogías hay que acercarlas al paciente. Y eso es lo importante. No hablarle de cosas que estén alejados de lo que ellos hacen. No hablarle, por ejemplo, voy a dar un ejemplo medio estúpido, pero un árbol de Pascua, que hay una analogía de árbol de Pascua, si el paciente no tiene interés en eso, quizás la analogía para él deba ser el sistema de alarma de un auto, si es que a él le gustan los autos. Eh, Tenemos que buscar un poco hacia dónde el paciente lograr el interés de él. Por ejemplo, si es un paciente runner, tenemos que incorporar cosas que a él le parezcan importantes para poder desarrollar lo que él quiere en sus actividades de la vida diaria. Siempre es importante acercarlo. Otra cosa que es importante es siempre ser visual, o sea, mostrarle imágenes, mostrarle cartas, mostrarle videos, etc. Y otra cosa que a mí me parece súper relevante es que no se puede ser monótono. No puedes hablar, y el paciente no interactuar contigo. Eso no es una buena alternativa. El paciente tiene que participar constantemente en la educación. Y si no, no pasa nada. Si es que hablas, el paciente no logra integrar esos conocimientos, no logra el aprendizaje. El aprendizaje se logra con experiencia. Y en general lo explicamos a partir de neurofisiología, pero con palabras simples y en general de forma lo más amena posible y empática posible. Existen varias alternativas. El sistema alarma de Adrian Lowe, que es clásica, Eso, ¿no puedes dar un par de que ejemplos? la voy a explicar ahora, ¿sí? Eh, el correo, el spam o el sistema de spam del correo de Honix, que también es muy común, que está en PhysioTutor, en YouTube lo pueden encontrar. Muy buena metáfora para explicar eh, algunos de los mecanismos que podrían estar detrás del dolor persistente y del dolor nociplástico, como es la sensibilización central. Y la quemadura, la metáfora de quemadura, es clásica también de cómo podemos explicar la sensibilización del sistema. Y una cosa importante antes de partir es partir en general con una pregunta. Y la pregunta que en general le digo a los pacientes es: ¿quieres saber cómo funciona el sistema de percepción del dolor? ¿Quieres saber por qué te duele? Y si quieres, tú puedes ser mi paciente, Manu. Yo te voy a decir que sí, quiero saber por qué me duele. Obvio, Obvio. obvio que sí. Todos quieren saber por qué les duele, todos. No hay Sí, ninguno que te va a decir que no. no. Pero es un punto de inicio, es un buen punto de inicio que el paciente te diga que quiere saber. ¿Por qué? Porque ya captaste su atención y ya el paciente cambia su forma de recibir la información. Imagínate tú, Manu, vas caminando por la calle, eh,
sin zapato y tienes la mala suerte de que te encuentras con un vidrio, ¿sí? Y pisas el vidrio. ¿Qué pasaría? Me va a doler mucho, me rompí mi piel y sangro. Exacto, lo más seguro es que te duela, lo más seguro es que empieces a mirar tu pie, te desesperes un poco, ¿cierto? ¿Y qué harías? Em, Me lo tomaría, trataría de sacar el vidrio y nada, eso, cubrir la sangre. Claro, tratarías quizás de buscar ayuda, ¿sí? Claro, Quizás eh, te sacarías el vídeo, quizás pasarías a buscar quizás un pañuelo, ¿cierto? Un pañuelo claro. en tu cartera para buscar, para tratar de hacer presión y que empiece a sangrar cada vez menos, ¿cierto? Ujú, ¿Sí? sí. ¿Y cómo sabes tú que te enterraste un vidrio? ¿Cómo sabes tú que tu pie sensó que pisaste un vidrio? O sea, primero sentí algo en mi pie y al mirarlo, ahí recién me doy cuenta. Claro, y el mensaje viajó desde tu pie hacia la médula espinal y de la médula espinal viajó hacia el cerebro, ¿sí? Ujú, Y ese es nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es el sistema de percepción del dolor, que responde o da una experiencia dolorosa para llamar la atención y hacer que te ocupes del problema. O sea, el sistema lo que hace es entregar información hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro da una respuesta, te entrega información para que tú vayas a tu cartera, tomes el pañuelo, ¿cierto? Y te aprietes la herida y empieces a tratar de solucionar el problema. ujú. Y el sistema nervioso contiene más de 400 nervios individuales y suma, mira la suma bonita que hace, 45 millas, o sea, 72 kilómetros, es todo nuestro sistema nervioso, Wow, 72 kilómetros, es mucho. Y le pido al muchísimo. paciente que recuerde ese número. Le pido al paciente, recuerda ese número porque es importante, porque te lo voy a preguntar en la próxima sesión. Y todos los nervios están conectados, ¿cierto? Ya lo sabemos, eso lo sabemos todos. Y en general, los nervios tienen un poco de electricidad. Y esto es normal, demuestra que estamos viviendo. Y los nervios son como nuestro sistema de alarma, ¿sí? Y aquí viene la metáfora. Diseñados para enviarnos mensajes de peligro cuando existe una amenaza, como por ejemplo pisar el vidrio. Ujú. Entonces así cuando pisas el vidrio, salta la alarma y la alarma envía mensajes de peligro hacia tu cerebro. Y nuestro sistema de percepción del dolor produce una respuesta para llamar la atención y que te ocupes del problema. Y una vez que te saques el vidrio, ¿qué es lo que debería pasar con este sistema? ¿Qué es lo que pasa luego de que te saques el vidrio? Porque sentiste dolor, ¿cierto? Cuando te enterraste el vidrio, cuando te miraste, pero después cuando te sacas el vidrio y empiezas a curarte y empiezas a presionarte, ¿qué es lo que debería pasar? Ay, el dolor, gradualmente, ¿no? Exacto, el dolor va a empezar a bajar, el dolor va a empezar a disminuir. Ujú. Y el sistema de alarma va a empezar a bajar lentamente y va a empezar a tener su actividad común, su actividad clásica, ¿cierto? Su actividad porque estamos vivos. Eh, a pesar de eso, y esto es importante lo que te voy a decir ahora, ¿qué es lo que pasa si es que tú haces algo que no deberías hacer, pero empiezas a tocarte al lado de la herida? Empiezas a tocarte eh, al lado de lo que pasó, al lado de esa herida que tienes. ¿Qué vas a sentir? Dolor, probablemente. Probablemente vas a sentir molestia, Mm. probablemente vas a sentir eh, esta experiencia dolorosa. Mira lo que Ujú. te voy a decir ahora. Mira lo que te voy a decir ahora. Ese estímulo que estás entregando debería tener o dar una respuesta dolorosa. Tú estás palpando.
O sea, no, no debería. No, comúnmente no, exacto. Pero en este caso, sí está entregándote o la respuesta es dolor, Mm, porque el sistema intenta proteger. ¿Para qué? Para que tú lo que hagas es no camines mucho, te pongas un parche y trates de no tocarte mucho ahí esa zona. mm. Es interesante esto, pero es normal. Y una vez que el sistema de alarma vuelva a su normalidad, estará preparado para quizás entregarte información del siguiente peligro. Pero ahora viene lo clave. En aproximadamente uno de cada 4 personas, 3 personas, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, que es la prevalencia del dolor crónico, el dolor persistente, el sistema de alarma no vuelve a su estado normal. El sistema de percepción del dolor se mantiene más sensible y tu sistema nervioso extrasensible puede ser una de las principales causas del dolor que tienes ahora, en la imitación del movimiento y la sensibilidad a estímulos que antes no eran dolorosos. ¿Y por Entonces, qué? el sistema, Mm, sí, perdona. termino ahora, el sistema extrasensible puede afectar tu vida. Eh, por ejemplo, te limita el movimiento, no puedes hacer las actividades que hacías antes o realizar las actividades que hacías antes sin dolor, ahora causan dolor, y esto es importante para los runners, y necesitas mucho menos actividad que antes Mm. para experimentar síntomas. Y aquí viene tu pregunta, estoy seguro que es esta. ¿Por qué tu sistema de alarma se ha vuelto extrasensible? Esa es tu pregunta, Exactamente, ¿no? esa es mi pregunta. Y todos los pacientes lo preguntan, no, no eres solo tú, humano. En general, se habla de que son múltiples los factores que incidan en que tu sistema se mantenga más sensible. La primera es lidiar con el dolor. Tú, todo el tiempo que has estado con síntomas, se añade estrés y se añaden quizás problemas en el trabajo, quizás se añaden problemas de otro tipo. Y eso hace que el sistema no vuelva a su sensibilidad normal, se mantenga más hipersensible. Y eso es algo que observamos, por ejemplo, en los pacientes, o cuando los tratamientos no funcionan, que es lo que pasa en muchos pacientes también. Quizás aquí ya recopilaste la información del paciente y vas a hablarle de los factores que puedan incidir en que su sistema esté hipersensible, individual, a él. Pero, por ejemplo, si el paciente haya tenido muchos tratamientos anteriormente y no le han funcionado, preguntarle, ¿qué crees que pasa si es que un tratamiento no te funciona? ¿Tu sistema va a estar más sensible o su sistema va a bajar su sensibilidad? Por supuesto que va a estar más sensible porque empieza a preguntarse, ¿no tendré algo más? ¿Por qué no me hizo el tratamiento, no me resultó? Si es que eso fue lo que me indicó el doctor o eso fue lo que me indicó el kinesiólogo. Además, las múltiples explicaciones que puede haber recibido el paciente también hacen que el sistema se ponga más sensible, ¿sí? Porque si Mm, una persona le dicen, no, lo que te pasa a ti es que tienes problemas en la articulación. No, lo que te pasa a ti es que tú tienes un problema en el disco intervertebral. No, lo que te pasa a ti es que tienes un problema en el ligamento X. No, lo que te pasa a ti es que esto está no en su lugar. ¿Qué pasa con, con el sistema de percepción del dolor si es que le dan diferentes explicaciones? También empieza a tener como no sé, incertidumbre. claro. Y eso hace que el sistema se ponga más sensible. Y mientras más estresado estés, mientras más asustado estés, el sistema va a estar más sensible.
Y dentro de eso, uno de los inconvenientes más importantes es que el dolor se perpetúa. Esas son algunas de las causas. ¿Qué le doy de tarea para la casa después de lo que acabamos de hablar? ¿Qué crees que te voy a dar para la casa, man? ¿Qué me va a dar para la casa? No sé qué me va a dar para la casa. Sí. Que tú busques los factores que inciden en que tu sistema esté más sensible. Que tú me traigas una lista de los factores que son más importantes para ti, que hacen que tu sistema se mantenga más sensible. Y la próxima sesión los vamos a conversar, los vamos a discutir y vamos a ponerle prioridad. Vamos a ponerle prioridad a los diferentes factores y vamos a tratar de hacer un tratamiento específico para tu prioridad número 1. Y vamos a tratar de hacer un tratamiento específico para tu prioridad número 2. Y así vamos a ir trabajando con tus prioridades, no con las mías. Tú vas a ser el comandante de tu tratamiento. Solo te voy a acompañar. Qué bueno, me encanta. Muy, muy, muy interesante la aproximación. Creo que nosotros escuchamos harto de cómo explicar el dolor, la educación y un poco el conflicto que a veces tengo con el discurso de tenemos que seguir un modelo biopsicosocial y por lo tanto la educación es el componente número 1 de nuestro tratamiento, pero en realidad, ¿qué significa eso? O sea, al final, en términos prácticos, ¿qué es eso? Y es súper interesante haber visto como tu proceso de razonamiento, así que muchas gracias por compartir eso. Y, Mira, yo tengo una analogía para el modelo biopsicosocial, porque yo ¿ya? también tengo mis apreciaciones y tengo mis críticas al modelo biopsicosocial, pero la analogía que mejor me funciona y es la que siempre hablo también, yo creo que si alguien me ha escuchado otras veces, también va a sentirse engañado, porque son cosas que siempre hablo y estoy repitiendo, pero si tú quieres hacer un panqueque, mano, quieres hacer un panqueque hoy día, ¿cuáles van a ser tus ingredientes? Soy pésima a cocinar, pero digamos que va a ser harina, agua, Yo también, pero no importa. harina, agua, huevo, poco de sal, quizá y azúcar. Exacto, Ya, exacto. ok. Leche, Hay huevo leche, y eso. harina. Leche, huevo y harina, ¿cierto? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, si tú piensas, los factores sociales son la leche, los factores biológicos son el huevo y los factores psicológicos son la harina. ¿Sí? Mm, Cuando están los ingredientes puestos en el mesón, van a estar todos separados. Todos separados. Eso es imposible en un paciente. Es imposible. mm, Cuando tú pones todos los ingredientes en el sartén y empiezas a generar tu panqueque, el panqueque es el paciente. mm, Siempre digo esto, los pacientes son como panqueques. ¿Por mm, qué? Porque todos los factores se mezclan. mm, Y cuando tú te comes el panqueque, es imposible que tú puedas separar el huevo, es imposible que puedas separar la harina y es imposible que puedas separar la leche. Y es lo mismo que pasa cuando tú evalúas a un paciente o cuando tratas a un paciente. No puedes separar los factores psicológicos de los biológicos. No puedes separar los factores biológicos de los sociales. Por lo tanto, cuando tú haces tratamiento en un paciente, dices, no, es que yo solo trato los factores biológicos. mm. Eso es imposible. Es imposible. Todos tenemos que tener formación para tratar no solo los factores biológicos, sino que la multiplicidad de factores que inciden en la condición del paciente. Y eso no es tan simple, No, en mi opinión. no, para nada. Hay una alumna doctorado que acaba de entregar su tesis, o sea, que acaba de publicar su tesis sobre que hace un análisis crítico al modelo biopsicosocial. Y es súper interesante, lo vamos a compartir desde la mirada del dolor lumbar.
Y uno de los aspectos, por ejemplo, que ellos hablan, por ejemplo el modelo biopsicosocial no cubre, son los aspectos humanos en esta interrelación también, que también influyen, y que no necesariamente miramos, evaluamos o consideramos. Así que, y la incertidumbre, tú hablas de tanto la incertidumbre del paciente como la incertidumbre del clínico, así que conceptos interesantes. Sí, además es como una dualidad. Eso es lo que a mí no me gusta mucho Mm, de esto del modelo biopsicosocial. Eh, eh, como si el dolor no es físico, que también es algo que no es correcto, porque el dolor es biopsicosocial para mm, mí. Si no es físico, debiese estar todo en la cabeza. Eso es un error, ¿sí? O si los hallazgos físicos prueban algo, quiere decir que los factores psicosociales no están en juego. mm. Tampoco es algo, no es una dualidad. No, no O, es uno o lo o lo otro. otro que siempre tratamos, o lo otro que siempre estamos trabajando es como, si los factores psicosociales son muy importantes, quiere decir que no hay nada físico. Mm, Eso no es algo que sea importante, ni tampoco es algo que genere cosas positivas. mm, En general no tenemos que tomar una posición entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. Para mi opinión es que debemos integrar ambas cosas. Y yo creo que la mayor fortaleza del modelo biopsicosocial y basar por qué el dolor es biopsicosocial, es que pueda ayudarnos a explicar las grandes diferencias que existen entre los pacientes, las grandes diferencias interindividuales. Un paciente con dolor crónico se puede presentar con características eh, Z, W, Y, y el otro paciente con características ABC. mm, Entonces, es importante que tengamos este modelo, en mi opinión, en la cabeza, pero claramente tiene sus deficiencias, claramente no es entre una cosa y la otra, sino que más bien es una mezcla de cosas. Y el problema principal es que el modelo biopsicosocial es un poco difuso, ¿cierto? mm. Es como, es poco claro, es poco específico. En general, nuestra formación, a nosotros nos gusta siempre decir, no, el problema que tiene el paciente es este. El problema que tiene el paciente es este. Mm, No nos gusta que nos digan, pueden ser varias cosas, mm. o el paciente tiene varias variables que inciden, porque después tenemos que priorizar, y eso es difícil para nosotros. Entonces, en general no nos gusta razonar mucho, nos gusta A va a llegar a B, Mm, y en general los pacientes no son así. A puede llegar a B, puede llegar a C, puede llegar a D, puede llegar a Z, no es tan unidireccional, no, mm, y eso es complicado. sí, 100%. Y Gustavo, yo estoy consciente del tiempo y ha estado muy interesante esta conversación y voy a extenderla un poquito si es que estás de acuerdo. Solo quiero indagar brevemente en el tratamiento. O sea, ahora llega tu paciente con, ¿no es cierto?, con las prioridades, las discuten y establecen qué tratamientos se van a enfocar de acuerdo a esas prioridades. ¿Existen algunas cosas que tú haces en común entre pacientes o alguna mirada del tratamiento que apliques? Si es que nos puedes conversar un poco de eso. Sí, de nuevo están los pilares. Mi opinión es que debemos basarnos en ciertas cosas en común con los pacientes, pero por supuesto va a haber una prioridad según la condición especial del paciente. Eso es algo que quiero dejar como establecido. Hay como un baseline, por decirlo de alguna forma, pero va a matizarse ese baseline según las características del paciente. Y mi opinión, y creo que es lo más importante, es que el tratamiento tiene que ser multimodal, no monomodal. La evidencia científica habla de que la mejor forma de tratar el dolor persistente es que hagamos multi, multicomponente, el tratamiento multicomponente.
no un componente, ¿sí? En general, la evidencia no habla de que es solo una modalidad la que va a traer los resultados, sino que en general es una cosa que se va mezclando. Y en general lo que hacemos en la clínica son cuatro cosas. En general, la primer pilar son las decisiones compartidas con tu paciente. Y esto es importante en pacientes, por ejemplo, que hacen actividad física, pacientes que, por ejemplo, hacen running, ¿sí? Importante que el paciente nos diga cuáles son sus prioridades, que el paciente nos diga cuáles son las metas y los objetivos que quiere lograr, para de esa forma generar decisiones compartidas con el tratante. El segundo pilar es la educación en dolor, que algo de eso hemos estado conversando, o más bien hemos conversado hartas cosas que yo comentaría con un paciente. El tercer pilar es la actividad física y el ejercicio terapéutico. Y aquí hay varias modalidades que podemos aplicar. La exposición graduada, la exposición al ejercicio, la exposición a la actividad, el pacing. Todas esas modalidades, según las características del paciente, vamos a tomar decisiones cuál es la mejor alternativa. Y también el cuarto pilar, que para mí también es clave y también yo creo que es clave en pacientes que hacen o practican el deporte de running, es el manejo del sueño y el manejo del estrés. Yo sé que de cierta forma hay otros profesionales que van a ser incluso mejores que nosotros para manejar el estrés, pero igual nosotros podemos complementar. Existen ejercicios que nosotros podemos explicar a los pacientes para manejar el estrés y también tenemos educación que puede ayudar al paciente a manejar el estrés. Como también tenemos educación para la consejería en sueño y también tenemos ejercicios que pueden ayudar a que el paciente pueda conciliar mejor el sueño y también pueda tener un sueño más reparador. El suelo de los cuatro pilares, es la alianza terapéutica y el acompañamiento constante. Y el cielo de los cuatro pilares son las metas y las expectativas, lo que queremos llegar. Esa es como la globalidad del tratamiento que hacemos. Pero siempre con matices individuales. Pero eso es como de forma general cómo tratamos a los pacientes con dolor persistente. Muy interesante. En términos tú hablabas de que existen ejercicios, estrategias que podemos usar para apoyar, ¿no es cierto?, la conciliación del sueño y el estrés. ¿Tienes algunos tips que nos puedas entregar para los kines que nos están escuchando, dónde uno puede ver esa estrategia o intervenciones o es algo que tú has aprendido en tu formación? Bueno, existen ejercicios como los ejercicios de respiración que nos pueden ayudar de cierta forma a manejar el estrés. Existen ejercicios que pueden ayudarnos también a intentar conciliar mejor el sueño. Por ejemplo, uno de los ejercicios que me encanta dar a los pacientes, este grupo de pacientes que le cuesta quedarse dormido, no sé si a ti te pasa, Manu, algunas noches que te demoras dos horas o 3 horas en quedarte dormida y tienes muchas cosas en la cabeza. Hay un subgrupo de pacientes que presenta dolor persistente y que esto se ha hecho cada vez más común en sus día a día. O sea, cada vez duerme peor o cada vez le cuesta más conciliar el sueño. Y esto se relaciona con el dolor muchas veces. ¿Qué ejercicio hago con este grupo de pacientes que tienen muchas cosas en la cabeza?
le pido que tenga un diario al lado. O a nosotros los runners nos encantan estas tablas con toda la información. Así que en ese sentido van a andar súper bien todos los runners. Eh, y un diario o una hoja o no sé, un cuaderno. Y que anote todas las cosas que se le vienen a la cabeza. Todas las cosas que él está pensando. Eh, y eso hace que nuestro sistema nervioso baje un poco la actividad, baje un poco la actividad. Y que al otro día eh, tache todas las cosas que hizo al otro día de la lista, que las tache. De esa forma el sistema también se va a dar cuenta de que el otro día cumple todas las cosas que va a hacer, que, que está pensando en el momento. Y de esa forma el sistema nervioso también baja su actividad. Sí. Son cosas simples, Mm. pero son cosas que de cierta forma van a ayudar a que el paciente tenga quizás un sueño de mejor calidad. Mm. Y son este tipo de cosas de las que podemos ayudar y podemos ayudar con el manejo. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un equipo interdisciplinario donde hay un psicólogo y hay una psiquiatra, y ellos también van a trabajar sobre el estrés y también van a trabajar sobre el sueño. Mm. Así que es un complemento. No sé si te respondí la pregunta. Sí, no, súper, súper bien. Y justo ahora, la última pregunta que tenía tiene que ver con lo que acabas de mencionar. ¿Cómo manejan entonces ustedes en el centro este manejo, tanto la evaluación como el tratamiento interdisciplinario? O sea, ¿cada uno hace su evaluación independiente y se juntan? ¿O cómo funciona dentro del centro? O sea, lo ideal sería que evaluáramos entre parejas de profesionales o que evaluáramos en tríos. Eso sería lo ideal. Ahora, el sistema en nuestro país es no tan simple con respecto a eso. Eh, pero yo sé que existen centros que evalúan en tríos y en parejas, y así lo que hacen es tener objetivos en común, Mm. ¿cierto? Es más fácil eso. Es más fácil que tengan objetivos en común. Se evalúan a los pacientes de forma conjunta. Pero en general nosotros no hacemos eso. En general cada uno hace su evaluación. Y lo que hacemos en general es tener una reunión eh, con los pacientes más complejos. Y si no, lo que hacemos es comunicarnos entre los profesionales que ven a ese paciente para tener objetivos en común, para tener ciertas ideas que sean en la misma línea. Por lo tanto, en general, eh, la construcción de los objetivos es compartida, ¿sí? No es cada profesional construye sus objetivos y no tiene nada que ver con el otro profesional. Pero para mí, la clave del trabajo interdisciplinario, y siempre lo digo, es que los profesionales estén en el mismo espacio. Mm. O sea, que el médico, el nutricionista, el psicólogo, el kinesiólogo, eh, el neurólogo, el reumatólogo, que forma parte del equipo, atiendan a los pacientes en el mismo espacio. ¿Para qué? Para que haya comunicación entre ellos. Mm. Eso es difícil en Chile, pero nosotros tenemos un espacio en común donde trabajamos la gran mayoría de los profesionales y tenemos comunicación sobre los pacientes. Eh, y eso es clave. Mm. Además, la otra cosa o el segundo punto que me parece importante en un equipo interdisciplinario es que haya lenguaje en común, que lo que se le comunica al paciente sea algo parecido entre los profesionales. Porque lo que pasa cuando un profesional atiende a un paciente, le puede hablar o tiene un lenguaje de cierta forma y otro profesional le habla de otra cosa, que se contrapone con lo que le está diciendo el otro profesional. Y eso genera mucha
sube la hipersensibilidad del sistema. Mm, sí. Eh, eso es algo que para mí es clave. Y por supuesto, reuniones constantes, tanto del equipo completo, reuniones de los profesionales que están trabajando con un paciente. Y eso lo hacemos comúnmente en el equipo. Hacemos una reunión general y también hacemos reuniones para revisar casos clínicos y muchas veces se han juntado grupos más pequeños para revisar un caso en específico. Y por supuesto, la clave de todo esto es tratar los estilos de vida. Que todos tengan ese enfoque, que todos trabajen sobre el sueño, que todos trabajen sobre la dieta, que todos trabajen sobre la actividad física, que todos mencionen esos factores como algo preponderante en el tratamiento del dolor persistente. Que todos entreguen ese mensaje Mm. constantemente. Y que sea Si no es, el mismo mensaje que le llega al paciente. exacto, si no entregan el mismo mensaje, el paciente, eh, bueno, el sistema se hace más sensible. Para. El paciente está más atento, está más ansioso, está más angustiado. Mm. eh, Sí. y si entregamos un mensaje claro que tenga que ver con los estilos de vida, el paciente, cambiar el sueño o cambiar mi higiene del sueño es importante. Si el psicólogo le dice una cosa, si el kinesiólogo le dice lo mismo, si el psiquiatra le dice lo mismo, si el médico familiar le dice lo mismo, bueno, por algo me lo están diciendo. Ahora, si el kinesiólogo tiene solamente un profesional que le está diciendo. Aquí trabajamos todos para la misma idea. Mm. Interesante. Podría estar conversando contigo muchísimo rato más, Gustavo. Yo sé que estamos muy pasados de la hora, así que te agradezco tu tiempo. Me queda una última duda de manejo de expectativas de los pacientes. No sé si es algo que ¿Mm? puedes mencionar breve, cómo manejas las expectativas, porque creo que a veces mi impresión es que con pacientes con dolor persistente es algo que podría ser una barrera quizás en el camino. Así que me interesa saber cómo la manejan ustedes. Bueno, puedo comentarte un poco con respecto a qué es lo que hacemos en una primera sesión. En una primera sesión, lo que intentamos responder con los pacientes a partir de ideas como las que estuvimos conversando, eh, las 4 preguntas que Luigi Gifford nos manda a responder con los pacientes y nos dice qué es lo más importante que tenemos que conversar con los pacientes. ¿Qué está mal en mí? ¿Cuándo me voy a sentir mejor? Mm. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como kinesiólogo para solucionar mi problema? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo como paciente para solucionar mi problema? Y ahí ya empieza a ecualizarse las expectativas, cuando empiezas a hablar de estas preguntas. Porque hay pacientes que dicen, no, es que mi expectativa es que mañana despertarme sin dolor. Y está bien, cada uno puede tener las expectativas que quiera, en ese sentido no tengo problema. O hay otras personas que dicen, no, es que lo que yo quiero hacer es nuevamente tomar a mi hijo. Interesante expectativa. Y quizás se puede lograr en el tratamiento. Entonces, cuando empezamos a responder eh, la pregunta, por ejemplo, ¿cuándo te vas a sentir mejor? Ya estamos ecualizando sus expectativas. Y lo primero que le decimos es que el desarrollo de su problema no va a ser en línea recta. ¿Sí? Eso lamentablemente no pasa, especialmente cuando tenemos dolor por la larga data. ¿Sí? En general lo que pasa es que el desarrollo de la condición es más bien ondulada, es más bien como una montaña rusa. O lo que utilizamos siempre es la metáfora del Toblerón, ¿sí? Que tiene montañas, ¿cierto? Entonces,
Van a haber momentos buenos y momentos malos. Momentos buenos, momentos malos. Momentos buenos, momentos malos. Pero lo ideal es que esto vaya en baja. Va a ir en baja de a poco. Y lo importante es que la función vaya en alza. O sea, la cantidad de cosas que tú puedes hacer vaya subiendo. Pero eso también va a ir subiendo de forma ondulada, no va a subir de forma recta, ¿sí? Y lo que te quiero pedir, y esto ya ecualiza las expectativas del paciente, es que cuando te sientas muy mal, no te vayas a la cama. No caigas en la cama y no hagas absolutamente nada. Quiero que hagas solo las cosas que puedas hacer bajo tu tolerancia. Y cuando te sientas muy mal, muy bien, perdón, muy bien, no vayas al Cerro San Cristóbal a correrte 20 kilómetros. Porque ningún sistema, ni siquiera el mío, va a poder soportar 20 kilómetros de la nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué te pido? Que hagas las actividades que te gustan, pero con tranquilidad. No te vuelvas loco, no hagas tantas cosas, ¿sí? Haz las cosas que te gustan, haz las cosas que disfrutas, ¿sí? Y de esa forma vamos a lograr que este síntoma empiece a disminuir de a poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa primero en los pacientes? Y esto es lo que he visto constantemente. La intensidad del dolor no disminuye tan claramente en las primeras semanas. ¿Qué es lo que disminuye? Las crisis de dolor. Las crisis de dolor son las que se acortan. Las crisis de dolor son las que disminuyen en su intensidad. Entonces el paciente dice, ¿sabes qué, Gustavo? No estoy teniendo tan buenos resultados. Eh, ¿Por qué? Porque tenía dolor 7 de 10 y sigo con dolor 7 de 10. Bueno, hay que indagar un poco más. ¿Cómo has estado tus crisis? Oh, la verdad es que no he tenido crisis hace un tiempo atrás. Me mantengo en 7, pero no ha subido más que eso. Ah, mira, ¿cuántas crisis? Bueno, esta pregunta ya la hiciste en la En anamnesis, la pero amnesia, claro. tú tienes anotado, este paciente tiene 3 crisis por mes y su crisis llega a 9 y dura, qué sé yo, 7 días o 8 días o qué sé yo, 5 días. Puede ser por eso lo tienes anotado, lo tienes específico. Y el paciente te dice, o otro paciente que ha tenido crisis, pero la crisis ya no es de 9, es de 5. O ese paciente ya no le dura 7 días la crisis, le dura 3 días. Eso ya es un avance. Eso ya es un avance con el tratamiento. Y un avance importante. Eh, Ahora, que el paciente lo capte como algo importante, hay que conversarlo y discutirlo. Bueno, nada, agradecerte de nuevo las tremendas tips y todo lo que nos has compartido. Ha sido súper interesante. ¿Algún mensaje final que quieras dejar o si es que gente quiere saber de ti, dónde te puede encontrar? Bueno, en estos momentos el equipo interdisciplinario de la universidad recibe pacientes todos los días de dolor persistente, por lo tanto estamos ahí. Hay un equipo de 7 kinesiólogos que trabajan constantemente. Yo, como decía, no estoy trabajando en el equipo en estos momentos clínicamente porque estoy con mi doctorado, pero en algún momento pretendo volver. Y en estos momentos estoy siendo parte de un núcleo milenio que es el Minus Pain. Así que todas las personas que quieran seguir ese núcleo, los llamo a hacerlo porque hay mucha información sobre dolor que les puede servir, no solamente a personas que tienen dolor persistente, sino que personas que quieran saber sobre el tema. Ujú. Así que pueden revisar
Minus Pain, y también pueden buscarme en redes sociales y seguramente me van a encontrar. Y estoy ahí. En general subo mucha información a redes sociales sobre cosas que podrían ser interesantes para personas que tienen dolor crónico o personas que les interesa el tema. Así que pueden seguirme también. Genial. Em, eso no sé si eh, quieres que diga algo más, sobre No, una eh, reflexión final, no sé. si es que tú quieres una reflexión final o Yo, cre- un cierre. sí, yo creo que los planes de tratamiento en este grupo de pacientes tienen que abordar factores no solo físicos, tienen que abordar factores de estilo de vida, tienen que abordar factores cognitivos, tienen que abordar factores sociales, tienen que abordar factores psicológicos, tienen que abordar factores personales, tenemos que abordar también factores neurofisiológicos. Eh, si es que no abordamos todos estos factores, el tratamiento yo lo considero incompleto. Eh, y yo creo que eh, esa, esa, eso es importante, no solamente en pacientes que tienen síndromes de dolor persistente comunes, sino que también en pacientes runner que tienen dolor persistente. Mm, O sea, el paciente que tiene esta condición debe recibir un tratamiento multifactorial mm. y multimodal. Y si no está eso, es un tratamiento incompleto, mi opinión. Excelente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Gustavo, y estoy segura que vamos a estar en contacto para próximas oportunidades, así que gracias de nuevo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Ser Runner.